Primera de Corintios en el capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en este pasaje el apóstol Pablo está hablando por experiencia. Su labor en la primera iglesia estaba destinada a ir echando cimientos. Echaba cimientos en una iglesia y luego partía a un siguiente lugar. En Corinto se quedó por 18 meses, según lo dice Hechos capítulo 18, en Éfeso 3 meses. Y así en cada una de las iglesias. No estaba demasiado tiempo en esos lugares y por lo tanto el tiempo lo ocupaba principalmente para fortalecer los cimientos de la iglesia. El apóstol Pablo no podía perder tiempo, así que trabajaba en los cimientos y luego pasaba a otro lugar. Pero donde quiera que iba, echaba el mismo cimiento, que eran los hechos referente a Jesucristo, su obra de salvación para el mundo. Toda su tremenda labor consistía principalmente en presentar a Cristo a las personas, porque entendía que solo en Jesús es donde la gente podía encontrar el fundamento más firme para su vida. En el libro de Hechos capítulo 4, en el versículo 11, Pedro declara que Jesús es esta piedra que había sido rechazada por los constructores y que vino a ser ahora esta piedra angular. En Mateo capítulo 21, Jesús se define como esa piedra que había sido rechazada por los constructores y que ahora ha venido a ser esta piedra angular principal de toda construcción, volviéndose incluso más importante que el mismo edificio. Lo que está queriendo transmitir es que este Jesús que el mundo rechazó viene a ser lo más importante en el mundo entero. Jesús es la piedra que desechábamos, pero que ahora abrazamos. Jesús es el fundamento que no considerábamos a la hora de construir, pero que ahora lo establecemos como prioridad, como la primera piedra al edificar nuestras vidas. Y cuando decidimos que Jesús sea nuestra piedra angular, estamos echando un cimiento firme, así como lo hacía el apóstol Pablo con las iglesias. Estamos echando un fundamento firme e inamovible. Y mucha atención a esto, quiero que me pongas mucha atención el día de hoy. Cuando decidimos hacer a Jesús nuestra piedra angular, estamos decidiendo que su palabra, escúchame bien, que su palabra sea nuestra seguridad. Estamos decidiendo que su palabra sea nuestro alimento. Y hoy, en la segunda semana de la serie Piedra Angular, quiero hablarte con el título Cimentados en su palabra. Acompáñame al mensaje de hoy que traerá sin duda mucha bendición para nuestra vida. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Más grande no significa más profundo. Construir más alto no significa más estabilidad. Muchas veces nos hemos enfocado en la grandeza de un edificio, pero no hemos puesto atención en la firmeza de sus cimientos. Y la imponencia de un edificio por su grandeza nos puede dar satisfacción, impresión o incluso una satisfacción, orgullo personal. Pero la profundidad del cimiento es lo que nos dará finalmente la estabilidad y la firmeza. Los logros, el éxito en la vida, en las distintas áreas en las cuales tú te propongas tener éxito, todo aquello que podamos estar buscando, anhelando, haciendo planes en nuestra vida, ya sea personalmente, para tu familia, en tus áreas personales, profesionales, de estudios, todo aquello será insostenible, será inestable sin un buen cimiento o un fundamento firme. El proverbista en el capítulo 24, el versículo 3 declara de esa manera: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Pero me gusta la versión nueva, versión internacional, porque nos ayuda a explicar mucho más ese versículo. Dice: con sabiduría se construye la casa,
con inteligencia se echan los cimientos. Cuando he mirado atrás y los grandes movimientos en los cuales hemos participado, las grandes conferencias, los grandes eventos, nos maravillamos de todo aquello y es apasionante, incluso nos emocionamos con todas aquellas cosas que hemos participado en el pasado, pero grande no significa necesariamente más profundo y lo que esta serie ha venido para ese tiempo y que busca ministrarnos a cada uno de nosotros es que pongamos atención no solamente en la pomposidad de las cosas que hacemos, sino que en los fundamentos sobre los cuales estamos construyendo nuestros planes, nuestros sueños. Y hemos dicho que este fundamento principalmente es Jesús. Pero hoy quiero que nos profundicemos un poco más allá y que me acompañes a descubrir por qué es tan importante cimentarse en la palabra de Dios. Preguntas como, ¿es posible echar cimientos sobre lo que dice la palabra de Dios? Esa es una pregunta común y sobre todo para nuestra generación, la más joven. ¿Por qué regirse por lo que dice la Biblia? ¿Por qué regirse por la palabra de Dios? Y quiero decirte 3 cosas que tienes que saber sobre la palabra de Dios el día de hoy. Primero que todo, la palabra de Dios es verdad. Los estudios ortodoxos de la iglesia a través de la historia, a través de los siglos, han comprobado que lo que está escrito en la Biblia es inerrante. Esto significa que no tiene error en todo lo que afirma. Esto, además de las investigaciones que llevan a concluir que la Biblia es definitivamente un libro histórico, es decir, que contiene hechos que efectivamente comprobado ocurrieron. Además, se fundamenta en principios bíblicos establecidos por sí misma. Según Tito capítulo 1 versículo 2, dice la Biblia que Dios no miente. Proverbios capítulo 30 versículo 5 dice que toda palabra de Dios es limpia y verdadera. Jesús en San Juan capítulo 17 versículo 17 orando declaró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que quiero decirte en el primer punto es que la palabra de Dios es veraz, es viva, es comprobable. Segundo, la palabra de Dios es claridad. No hay algo en la Biblia que sea tan complejo para que no podamos entenderla y aplicarla a nuestro día a día. A través del Espíritu Santo, tú y yo podemos entender, comprender lo que la palabra de Dios quiere decirnos para este tiempo. La palabra de Dios no debe ser algo alejado de nuestra realidad, algo alejado de nuestra cotidianidad, algo que podamos aplicar y vivir en el día a día. Por eso es que la palabra de Dios hoy día es aplicable a tu día a día, a tu vida, a lo que hoy día puedas estar atravesando. Y hoy Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón, para que puedas llevarlo a tu día a día. Entonces, segundo, la palabra de Dios es claridad. Pero tercero, la palabra de Dios es suficiente. Creemos que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para vivir en estos tiempos. San Juan en el capítulo 5, versículo 24, Jesús está diciendo: de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Nosotros creemos que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Es lumbrera nuestro camino, según lo dice Salmo 119. Es antorcha en lugares oscuros, según lo enseña 2 de Pedro capítulo 1. Esto es la palabra de Dios, es todo lo que necesitamos, es lo que tú necesitas para tomar decisiones, es lo que tú necesitas para establecerte, es lo que tú necesitas en momentos de crisis. Escúchame esto, y eso es muy importante que hoy día lo analicemos y lo reflexionemos. La forma en que nos relacionamos con la palabra de Dios revela el concepto que tenemos acerca de Dios. Y para entender esto, quiero que me acompañes a conocer un poco más sobre la historia de un hombre en la Biblia llamado Jeremías. Quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 15 en el verso 16. Mira lo que este hombre declara acerca de la palabra de Dios. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron a mí el gozo y la alegría de mi corazón. Esta declaración de Jeremías debiera ser para nosotros una inspiración. Él está diciendo: quiero que tus palabras sean mi alimento. Quiero que tus palabras estén en mí, que vivan en mí, que sean mi alegría, que sean mi gozo.
Y cuando leemos ese versículo así sin contexto, podríamos llegar a pensar que, claro, es Jeremías, el profeta de Dios. Probablemente debe haber estado pasando un buen momento para hacer esa declaración, un buen momento espiritual, un momento firme emocionalmente, pasando definitivamente por una cumbre de su vida espiritual. Sin embargo, cuando analizamos el contexto de lo que está viviendo Jeremías, nos damos cuenta que en el momento que hace esta declaración, él está atravesando una oscura depresión, un angustioso lamento, un momento difícil para su vida, un momento en donde inclusive él está pensando en no haber nacido. Así lo declara en este mismo capítulo 15, en el versículo 10, y declara de esta manera Jeremías, dice: sufro mucho, madre mía, mejor no hubiera nacido. Y mira lo que ocurre y lo que dice en el versículo 17 y 18. Jeremías en su oración comienza a enumerar las cosas que él habría hecho por Dios y para Dios, y que de alguna manera se siente no pagado o no recompensado por las cosas que había hecho por Dios a partir del momento que él estaba viviendo. Y qué terrible momento es ese cuando Jeremías está más enfocado en lo que él ha hecho por Dios y perdiendo de vista lo que Dios ha hecho por él. ¿Cuántos nos hemos visto en esa situación en donde comenzamos a reprochar lo que nos merecemos y olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros? Pero aún así, este momento de Jeremías a mí me trae esperanza. ¿Sabes por qué? Porque significa que la palabra de Dios está presente aún en los momentos más bajos de un hombre. La palabra de Dios está presente aún en los momentos más tristes y difíciles que puede estar viviendo una persona. Porque la palabra de Dios no es solo para aquellos que se sienten fuertes, escúchame bien esto, sino que fundamentalmente opera en aquellos que se sienten débiles. Ahí está la palabra de Dios para decirte que no estás solo. Ahí está la palabra de Dios para decirte que debes levantarte. Ahí está la palabra de Dios para decirte que permanezcas firmes en las tormentas. Dios le habla a Jeremías. Dios le habla en su momento bajo y le dice, en el versículo 19 del capítulo 15, y me gusta como lo dice la versión traducción al lenguaje actual, porque es muy contextual, muy presente. Le dice: déjate de hablar tonterías. Le dice: si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. Hay una versión que dice: deja de pronunciar palabras vanas. En esos momentos en donde vienen palabras que no tienen sentidos, que no nos ayudan, que no nos animan, esas son las palabras que estaba declarando Jeremías. Pero Dios le dice: déjate de hablar palabras vanas y comienza a hablar lo que sí vale la pena. Y Dios le dice, y aquí viene esa palabra, le dice: yo estaré contigo, yo te libraré, yo te defenderé. Ahí está la palabra de Dios presente en el momento bajo de Nehemías. Ahí está la palabra de Dios para enrielarlo y ponerlo en el camino. Ahí está la palabra de Dios para afianzarlo y afirmarlo en medio de ese momento crítico. Y hoy quiero decirte, Viva Iglesia, amigos, por primera vez, o todos los que son miembros y hoy día están aquí conectados, quiero decirte: aquí está la palabra de Dios esta noche para levantarte. Aquí está la palabra de Dios esta noche para dirigirte. Aquí está la palabra de Dios esta noche para ponerte en camino, para alumbrar tus decisiones. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué te digo que debes cimentar tu construcción, tu casa, tu vida, tus planes, tus sueños en la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante cimentar en esa piedra angular que significa Jesús y sus palabras, su palabra en nosotros? ¿Por qué es tan importante caminar, cimentar, construir sobre la palabra de Dios? Porque, escúchame amigo, la palabra de Dios es la que te sostendrá en medio de la tormenta. Porque es la palabra de Dios la que te levantará cuando hayas caído. Porque es la palabra de Dios la que te sostendrá y te indicará el camino cuando te sientas perdido. ¿Sabes qué? La historia de Jeremías me enseña que en los momentos más bajos,
Quizás no están los que tú pensaste que iban a estar ahí para animarte y para levantarte. Quizás los que esperabas que estuvieran ahí, no te animaron, por el contrario, te enjuiciaron, te apartaron o te olvidaron. Pero lo que me enseña la historia de Jeremías, que cuando nadie más estuvo ahí, la palabra de Dios sí estuvo ahí. La palabra de Dios estuvo ahí para levantarlo y para guiarlo. Amigos, no te desesperes cuando nadie esté ahí, porque ahí estará la palabra de Dios para levantarte. Y hoy día ha venido la palabra de Dios para decirte: levántate, estoy contigo para guiarte. Yo estoy contigo para guiarte y para defenderte. La palabra de Dios no es solamente para aquellos que se sienten fuertes. La palabra de Dios es para aquellos que están sufriendo los golpes de la tormenta. Quizás en su casa han construido y han venido la tormenta. Para aquellos que están viendo cómo su casa está siendo azotada por las olas. Para aquellos que ven cómo su edificio está siendo amenazado por los vientos. Es la palabra de Dios la que te sostiene hoy día. Es la palabra de Dios la que te sostiene cuando estás pasando en medio de la tormenta. ¿Sabes qué? El apóstol Pedro, cuando estaba como discípulo ahí con Jesús, supo dónde poner sus pies en medio de la tormenta. ¿Y sabes dónde fue? En la palabra de Dios. En Mateo capítulo 14 dice así, esa conocida historia en donde Pedro camina sobre las aguas. Verso 28 dice: entonces Pedro les respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y mira lo que dice Jesús. Dice: ven, dijo Jesús. Jesús expresa una palabra. Dice: ven hacia acá, ven a mí, ven, dijo Jesús. Dice: Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre la agua en la dirección a Jesús. Yo siempre me pregunté y dije: ¿cómo puede ser que un hombre camine sobre las aguas? Nunca más lo vi, nunca más lo he visto, nunca más he visto que alguien haga eso. Pero Pedro caminó, pero no es que haya caminado sobre las aguas, simplemente es una plataforma inestable. Es una plataforma que tú sabes que si pones un pie en agua te vas a hundir. Pero la verdad es que Pedro no caminó meramente por agua, por este componente líquido que es inestable, pero Pedro caminó sobre una palabra. Pedro se estableció, su cimiento para poder caminar, dar pasos, fue la palabra que Jesús le dijo. Cuando él le dijo: ven, entonces él caminó. Y quiero decirte, tú puedes encontrar firmeza en este mundo inestable. Tú puedes encontrar fundamento en este mundo de duda, en donde no sabemos qué va a pasar, la inestabilidad económica, la incertidumbre de la salud. Tú sí puedes encontrar firmeza, un cimiento firme por donde caminar. ¿Y sabes dónde es? Es en la palabra de Dios. Entonces quiero decirte, Pedro caminó sobre una palabra, y esta noche quiero decirte: camina sobre el fundamento, camina sobre la palabra, camina sobre el cimiento, construye tu vida sobre la piedra angular. Construye sobre la palabra de Dios, edifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Jesús dijo en el ejemplo de los constructores que hablábamos la semana pasada, que los que construyen sobre la roca firme, sobre ese fundamento firme, son aquellos que oyen y hacen su palabra. Y la pregunta es esta noche: ¿estás edificando tu vida sobre la palabra de Dios? ¿Estás edificando tu casa, tu familia sobre la palabra de Dios? ¿Sobre lo que Dios dice? ¿Sobre lo que Dios nos enseña? ¿Estás edificando, joven? Escúchame, joven, tú que estás edificando tu futuro, tus planes están siendo afirmadas sobre la palabra de Dios. ¿Estás cimentando tu vida sobre la palabra de Dios? Puedes declarar esta noche: oh, gloria al Señor, como Jeremías, y decir: fueron halladas tus palabras y yo las comí.
Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría en mi corazón. Hoy día, amigos, hoy día toma esta palabra y alimenta tu fe. Toma esta palabra y cómela, aleluya, establécete en ella porque es la palabra de Dios la que te sostendrá en los tiempos difíciles. Es la palabra de Dios la que te sostendrá cuando golpeen las olas, cuando sople fuerte el viento. Amigos, hoy día nos cimentamos en la piedra angular, pero nos cimentamos en Jesús y en su palabra. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias. Una vez más, tú vienes a enseñarnos, a decirnos, una vida que camina sobre un fundamento firme es una vida que se cimenta sobre la palabra tuya, Dios mío. Y hoy día queremos no solamente de palabra decir que amamos tu palabra, sino que queremos construir cada parte de nuestro edificio, cada parte de nuestra familia, casa, planes, todo aquello sobre el fundamento de la palabra tuya, de lo que tú has dicho, no de nuestras ideas, no de nuestros pensamientos humanos, sino de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, ayúdanos a oír tu palabra, ayúdanos a hacer tu palabra, Señor Jesucristo, y a, como dijo Jeremías, a comer estas palabras. Señor, hoy día declaramos en nuestro corazón que no nos alimentaremos de otra cosa, no pondremos un cimiento distinto, como dijo el apóstol Pablo, distinto al que tú nos has llamado a poner, que eres tú, Jesús. Hoy lo declaramos, tú, nuestra piedra angular, tú, nuestro alimento de día a día, tú, la palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, para todos. Señor, hoy día lo declaramos, pero Dios, hoy día te pido por cada persona que hoy día está escuchando esa palabra y que está recién conociéndote y quiera saber más sobre lo que significa comer esta palabra, o oír y seguir tu voz, puedas tú poner en su corazón la decisión de seguirte, de dar un siguiente paso, de conocer más de ti, Señor, de establecer su vida en el fundamento más firme que hoy día el mundo pueda conocer y existir, que eres tú. Señor, te pedimos todo esto en tu nombre, en tu nombre. Amamos tu palabra, amamos su nombre, te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Jesús fuerte soy.